¿Qué sucede con el arte en un mundo tan cambiante como el nuestro? Resultaría difícil, ante fenómenos tales como el del pujante mercado del arte, la estetización loca de la mercancía y las inauditas obras presentadas en galerías, ferias y museos, sostener que cambios radicales no le están aconteciendo. ¿Es la condición globalizada uno de los factores decisivos para estos cambios? Hoy en día, estudiosos nos revelan cómo es posible rastrear las influencias, los condicionamientos y las definitivas transformaciones que el fenómeno de la globalización ha acarreado a la obra de arte y a su estética. Cuando pensamos en globalización, yo me remito, podría pensar, si pensamos en México, que la globalización llegó un poco más tarde, al arte, ¿no? Hace más o menos 20 años. Yo pensaría como en el arte posterior a la posmodernidad, ¿no? Me imagino que se refieren a cómo influye la globalización al arte después de la posmodernidad. Yo creo que cuando los artistas tratan de expresar o plantearse cómo expresar algo a través de una pieza artística, no pueden evitar la globalización. Es decir, en el mundo globalizado, la industria cultural y la globalización ya llegó a todos los aspectos de la vida, incluida el arte. Yo creo que también influye en la forma como creas tu obra, bueno, tanto que utilizas pues todo este sistema de electrónico, todos los sistemas masivos de comunicación para difundir tu trabajo, para hacerlo circular por muchas partes. Estilo internacional, ¿no? Entonces, yo más que de globalización hablaría de un estilo internacional o internacionalista, ¿no? Donde lo importante, como tú indicabas, es esa movilidad del artista. Es en el momento y en el lugar en el que se encuentra lo importante, ¿no? Lo malo y lo bueno es que se están produciendo muchas cosas, ¿no? Entonces ya uno como artista joven puede estar sacando sus cosas en el internet y lo presenta y como que estás conectando con un montón de gente por todo el país, por todos los países distintos, ¿no? O sea, yo tengo conexión con artistas en Rusia, por acá, porque los googleas y les escribes y me encanta lo que haces, como cómo te puedo presentar acá o cómo lo hacemos para presentarte allá. Antes, no sé, se iban nuestros grandes pintores a preparar, a estudiar un ratito a Italia, a París, ¿no? Y regresaban con todas las influencias. Y ahora nada más quedas un rato frente a la computadora, navegas y te dejas influenciar o te reafirmas. O sea, creo que también no es dicho en un sentido peyorativo. Creo que lo más rico es que puedas tener ahora acceso y que sepas cómo vincular tu voluntad, a la obra y no ahogarte en todo lo que alcanzas a ver alrededor de ti, en la red o bajo la información que llegue no solamente por la red, sino esta facilidad de transportar imágenes pues por cualquier medio, ¿no? No nada más el digital o el virtual, ¿no? Si conservamos nada más, como digo, nuestras raíces y nada más me quedo con eso, pues también sería muy pobre, muy limitado. Entonces yo creo que es muy interesante dejarse influenciar por otras culturas, por otras maneras de pensar, de hacer, y eso nos enriquece como mexicanos también. Como un creador mexicano me enriquece mucho, a que solo me quede con lo que yo sé hacer o con lo que mi cultura me ha dado. Entonces... Pero las influencias estéticas no se limitan al artista. También, la misma obra de arte se encuentra condicionada por las dinámicas globales del mercado, la movilidad internacional e incluso los medios de exposición virtuales. Ello parece repercutir directamente en la estética de la obra al fijarle condicionantes. Digamos un mercado del arte que se impone, ¿no?, sobre el resto, y este mercado del arte de alguna manera es como una estructura que va también contaminando o va relacionándose con los museos, con las galerías, con las escuelas de arte, con los críticos. Es obviamente algo que se va dando, a veces no de manera tan visible, no es tan evidente, no es como fácil de detectar, pero obviamente esos mecanismos como que van así echando sus raíces y sin que uno se va dando cuenta,
pues va habiendo un arte que se va imponiendo sobre el resto. Claro, es una cosa como de vender y como de querer como, no, porque tú estás produciendo un producto, este producto lo quieres vender para tú después como poder vivir y todas esas cosas. Entonces, claro, la cosa esta de sobreproducciones, claro, tiene que ver con la competencia del mercado y como querer vender y como querer vivir y no subsistir como artista. Y a veces el artista busca incorporarle a la pieza elementos de la cultura, digamos, mediática o de masas o visual. De repente llegas a una tienda departamental donde una obra cuesta 4,000 pesos y incluye un marco de pasta precioso, enorme. La obra puede ser que me guste o no me guste, pero a la gente le encanta verla en ese nicho y a ese precio, por supuesto, y a 18 meses sin intereses. Entonces, visto así, pues yo como consumidora me veo feliz de poder adquirir eso que me encanta en la tienda departamental, que además me da cierto estatus porque todo lo que involucra. Y yo como pintora me puedo sentir bastante molesta con que a otra persona prefiera eso cuando estamos rodeados de artistas y ya no sé. Entonces, bueno, ese no es problema del consumidor. Mi problema como productora, mi asunto tendría que ser conocer que esa realidad existe, que a ese público existe y yo a qué público me dirijo. Quiero dirigirme también a ese público, entonces ¿cómo le hago para llegarles, no? Y entonces aprovechar quizá lo que me ofrece la tecnología, la época actual, de alguna forma, cómo puedo globalizarme, cómo puedo estar a la par, ¿no? También influye en la manera en que tú te enfrentas al trabajo. Si vas a viajar con la obra, pues haces una obra que sea más portátil y entonces, bueno, eso o construyes en el lugar donde llegas y entonces eso te permite pues una mayor versatilidad. Ya no es el artista que está en su taller, que de alguna manera crea su obra y su mundo a partir de una soledad y de un proyecto personal, sino ya es un artista que interactúa con su sociedad, con otras sociedades y que ya no necesariamente crea en el taller se vuelve más una especie de laboratorio de proyectos y bueno, además conforme a mi experiencia personal, ya vas con cierto proyecto pero en realidad creas o produces la obra en el espacio expositivo cuando se trata de otro país. La globalización con sus dinámicas no solo ha posibilitado el diálogo y la mutua influencia global, o condicionado en ciertos aspectos la obra de arte, también ha traído consigo nuevas dinámicas que han enriquecido la práctica artística. Tal es el caso, por ejemplo, de la técnica del montaje, en un contexto del arte de lo efímero. Ella no sería posible sin las tecnologías que han sido impulsadas con motivos que trascienden a lo artístico y que se circunscriben directamente en los fenómenos que tradicionalmente se relacionan con la globalización. Y sin embargo, a la vez, estas han permitido la creación de nuevas formas de expresión emergente que encuentran exposición en campos y sectores de la vida cotidiana hasta el momento inusitados. Bueno, es un arte que está visto desde una posición occidental, que tiene, digamos, estas características. En principio también un arte que genera obras que son espectaculares, ¿no? O sea, que genera obras grandes, que genera obras de un gasto económico fuerte, que genera obras que tienen que ver con materiales no de fácil, que se puedan adquirir fácilmente, sino más bien son obras que hablan también un poco de los medios masivos de comunicación, pero que se refieren un poco a situaciones de problemática local, ¿no? El otro arte pues utiliza generalmente pues, materiales que están más a la mano, no se refieren a obras con mucho presupuesto por lo mismo, porque no son necesariamente los artistas que están siendo apoyados por el mercado, ¿no? Entonces los precios son más económicos, las galerías no los impulsan tanto, no están a la moda. Entonces yo creo que esas son como dos cosas que van como pues, poniéndose en la balanza. Generalmente un artista de provincia tiene muchos problemas de colocarse en el centro, salvo que te vayas a vivir al centro, empieces a tener esta relación con este arte hegemónico, empiezas a producir este tipo de arte y entonces te vas metiendo en el mercado. Pero un artista que permanece en provincia, que tiene pocas posibilidades de relacionarte con el centro, empieza a tener pues estas dificultades de que su trabajo se inserte en un circuito de galerías, en museos, que esté, digamos, en publicaciones, ¿no? Yo creo que es por ahí donde empieza la problemática, un arte que se favorece, que
que se inserta en el mercado, que se inserta en los grandes museos y galerías, y un arte que es pues hecho a un lado. Trato de hacer cosas muy locales o primigenias o hechas, por ejemplo, mis esculturas las hago con barro que encuentro en la región, porque es muy importante la parte del material, como de identidad también. Eso, en ese caso uso lo local, pero en otros aspectos como el montaje, pues sí utilizo elementos del arte internacional. Entonces creo que está bien usar o beneficiarse de la globalización y al mismo tiempo utilizar aspectos locales. Antes del arte moderno, o sea, antes de Manet, en realidad, y bueno, incluso Manet, las piezas buscaban la mímesis, o sea, que a través del barroco, a través del renacimiento, distintas visualidades, pero buscaban siempre una imitación. O sea, si estamos pensando en originalidad, en realidad el arte como era siempre una representación del mundo sensible, ¿no? Que nosotros sentimos que eso es original, pero en realidad también lo podríamos ver como una copia si lo vemos platónicamente. Entonces, a partir precisamente de la Primera Guerra Mundial y con ella, no por la Guerra Mundial, pero coincidiendo históricamente, el surgimiento de la fotografía, el surgimiento de las estéticas del cine, aparece una una forma visual de crear, que es el montaje, que hasta ese momento no se había utilizado y que proviene precisamente de unas tecnologías que nos permiten la imagen, como es la foto o el cine, pensadas para un público masivo. No, pero yo creo que el hecho de que tenga capas culturales o capas como de influencias es normal, es natural y no me parece que es como nada malo tampoco. ¿Sabes? Como, claro, la cosa de la copia directa, eso me parece que desde todas las épocas es una cosa espantosa, la copia directa, pero las capas culturales, como tú decías, es natural y eso iba a pasar. Pero realmente yo diría que es a mediados del siglo XX, ya después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, cuando, por ejemplo, en arquitectura aparece el estilo que te hablaba antes de internacional, ¿no? Y entonces, pues ahí sí, en arquitectura, en artes visuales, se van produciendo esos fenómenos como las bienales, la Bienal de Venecia, luego aparece la Bienal de Sao Paulo. Prácticamente tenemos en estos momentos más de 200 bienales en todo el mundo, ¿no? Piensa lo que supone una bienal por ejemplo, en el sur de la India, ¿no? En una pequeña ciudad del sur de la India. Bueno, de nuevo, algo local que se convierte en internacional. La globalización en el arte es un fenómeno relativamente reciente que atañe a nuevos procesos de creación artística, así como a nuevas dinámicas de organización del sector artístico. El concepto de globalización en el arte puede ser entendido desde la perspectiva de la conexión global posibilitada por las tecnologías de la información y la comunicación, así como desde la condición posmoderna en la que la caída de discursos dominantes conlleva, en muchos casos, a la creación de un arte que se caracteriza como efímero. Todo esto interactúa dinámicamente con el despliegue de un mercado global dominante a cuya lógica parece no escapar nada. Es de esta manera que se concluye que en la condición globalizada, la manifestación sensible de la obra de arte se encuentra influida, condicionada e incluso transformada a partir de un nuevo contexto que el artista no puede ignorar.